Estaba comentando, Esteban, que he observado después de asistir a muchas de tus clases, y lo que sí que he observado en toda la gente que viene a practicar, a aprender contigo, es que en algunos de ellos, de los que yo conozco, vienen a la PNL muy quizás sin saber qué es lo que va a pasar, no creen en la PNL, pero vienen a ver qué pasa. Entonces ellos plantean su problema, su debilidad, el momento duro que están viviendo, entran dentro del proceso de la PNL, hacen la práctica, los ejercicios, terminan el curso, se van y observamos que al poco tiempo su vida ha cambiado para bien. Los ejercicios, el programa que transmitías, la práctica que hacían en clase. Tiene el potencial para hacerlo, lo que pasa que estaba, como decía un profesor mío, en el desempleo. Me decía, no es que tu cerebro funcione mal. O sea, la psicología tenía un problema, tenía una crisis. Y es que presuponía que pasaba algo malo en la persona. Richard Bandler se atrevió a decir que no es que tuviera un problema, es que había aprendido mal, había aprendido a reaccionar de esa forma. Pero bueno, había una connotación negativa ahí. Sin embargo, cuando tú dices, o sea que cada vez que ves una serpiente entras en ese shock, pues oye, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo eso? Pues 20 años. Pues mira si has aprendido bien, que rememorando tal cual ese aprendizaje, exactamente igual durante 20 años. O sea, fíjate qué bien lo haces. Bueno, the best procedure from the people who have succeeded the best at any task and teaching other people to do it. Entonces lo que está redefiniendo ahí es un problema como una habilidad de aprender rápido. Eso fue el origen. A partir de ahí empezó a ponerse de moda el coaching y hoy en día ya se llega a hablar de aprendizaje, de superpoderes, de supercerebros. Se llega a hablar de que tu cerebro está constantemente produciendo nuevas conexiones neuronales. Pues si estamos ayudando a alguien a aprender, vamos a ayudarle a crear buenas conexiones neuronales, que es lo mismo que nuevas asociaciones y nuevas creencias. Entonces, no es lo mismo trabajar desde el problema que trabajar pensando en el aprendizaje o en que tú eres la hostia. ¿Qué debilidades tienes y cómo podemos entrenarla? ¿Y qué talentos tienes y cómo podemos usar esos talentos para que ganes más dinero o encuentres a la mujer de tu vida o te pongas en forma o entrenes tu cerebro a ser más inteligente? ¿No? Yo creo que hoy en día la gente ya está preparada para lo que se llama el cambio generativo, ¿no? Mejorar lo que ya haces bien, no tanto arreglar algo que haces mal. Esa es la diferencia, ¿no? Más en la línea de las soluciones, de los objetivos y lo que se llama coaching, pero con PNL, que es un poquito más científico, digamos, ¿no? ¿Tú qué piensas de toda esta gente que sabemos que su vida ha mejorado y no saben que ha sido por la PNL? Bueno, déjame que te diga que Milton Erickson era capaz de hipnotizar a la gente que iba a su consulta sin que ellos recordaran ni a qué hora habían entrado ni a qué hora habían salido. Psiquiatra y psicoterapeuta y una persona que había padecido de la polio y una persona que se había tenido que curar a sí mismo antes, ¿no? Y por eso aprendió tanto, ¿no? Porque su enfermedad le obligó a aprender mucho. Hemos creado una nueva interpretación de esa información. Y eso ocurre de manera constante, 24 horas. ¿Qué significa esto? En comunicación decimos que la influencia es constante. Lo que estamos haciendo, puestos a influir, influyamos sabiendo lo que es, con conocimiento de causa, ¿no? A eso se dedica la PNL. Soy demasiado joven para ganar el campeonato de Europa y yo le digo, ¿qué edad tienes? Quizás no sea por la edad, quizás sea otra cosa, ¿no? Sí, es otra cosa, porque hay una chica que ha quedado tercera y yo he quedado sexta y es más joven que yo. Ahí no había ninguna creencia que cambiar. Pero hay una cosa que se llama la contracreencia, ¿no? Coño, pues a mí me pasa todo lo contrario. ¿Qué te he dado? Te he dado una contracreencia. Significa
que si la influencia es constante y estás constantemente creando realidad, si tú me dices que tienes una creencia, yo te digo que tengo toda la contraria, ya estoy transformando tu creencia, descafeinándola, porque la influencia es constante. Si este tío tiene la contraria, quizás sea posible tenerla. Y si este tío la tiene, quizá a mí me gustaría tenerla. Y ya tengo un objetivo. Pero ese tener un objetivo ya está descafeinando la creencia inicial. Y además tienes la opción de que hay otra que es diferente y que es la contraria. Así funcionan los patrones de interpretación, ¿no? Pero nosotros no solamente sabemos eso y hacemos eso adrede, con mucha suavidad y mucha flexibilidad para que entre. ¿Por dónde entra? ¿A dónde entra? ¿Desde dónde viene? ¿A dónde va? ¿No? Pues hay una parte consciente. Están rompiendo tus patrones de 20 hercios conciencia para que entres en un estado de, por ejemplo, te rompo el patrón y te digo otra cosa. Tú me sigues, porque psicológicamente es insostenible la rotura de patrón. Es una técnica para que tú entres en un estado alfa. Pero bueno, la chica está en alfa. Es que la información entra así, pero hay una barrera, que son los prejuicios, la desconfianza, la actitud de no querer aprender, de no me interesa lo que me estás contando, tal, y hay un bloqueo. Entonces la única forma de meter la información para que haya aprendizaje acelerado al inconsciente es haciéndole la vuelta para ir de entrada, y es más fácil colar sugestiones. Por ejemplo, yo sé que me estás hablando de esa persona que vino a mi consulta, que tenía un problema crónico, irreversible, en un órgano de su cuerpo que se le estaba, digamos, descomponiendo y que decían que era degenerativo, ¿no? Yo le dije que no tenía por qué serlo y que era algo de lo que quizás se podría curar y tal, y le metí esas semillitas que luego fueron floreciendo. Él estaba en trance, claro, entra en el inconsciente y entonces empieza a crecer esa planta, empieza a crecer esa nueva creencia, la persona empieza a ver. Además yo le había dado otras sugestiones, como por ejemplo hacer deporte, como por ejemplo, en vez de comprarse una moto, comprarse una exprimidora y una serie de cosas. Bueno, pero esa persona que se iba a morir, al final, lo que yo le dije, se cura y ahora está mejor. Pero como dice Teresa, él no atribuye eso a las sesiones que hizo conmigo. No pasa nada. Porque si él supiera que yo le he ayudado, quizá no habría funcionado. Entonces lo importante es, todavía si él cree que atribuya a donde atribuya la causa de su mejoría, a mí me da igual. Yo he hecho mi trabajo. Y ellos por sí solos desencadenan los recursos que tienen dentro. Empezamos con los objetivos, empezamos con la visión, con el cambio de creencias. Algunos quieren ser terapeutas, coach. ¿Qué tenéis de conocimiento o de especial para que la gente que acude a vosotros, toda esa pasión que ponéis en solucionar los pequeños inconvenientes que les está dando la vida a estas personas? Nosotros lo que hacemos es presuponer sus capacidades, su capacidad de aprender, porque lo vemos como algo posible, creemos en ellos y en su potencial interior, que son sus recursos. En el momento en que yo creo que tú puedes y que yo creo que dentro de ti están todos los recursos que necesitas y que este es el camino para ti, pues esa idea se acaba convirtiendo en realidad. Y dime qué es lo que más te satisface, más placer te da y te da más sensación de confianza y de poder personal. Como están, afloran, pero es el cliente que lo hace, ¿no? Porque realmente tiene el potencial para hacerlo. Lo que pasa es que estaba, como decía un profesor mío, en el desempleo.